habla de si fue constitucional o no la reforma de 1949 o 57, dependiendo de qué caso aparezca ahí en el tuyo. Y la reforma de 1900, o la reforma, no sé si entra quizás una reforma constitucional de la provincia de Corrientes, aunque no creo porque estando en la UCAUS no creo que entre. Pero acá lo que estamos planteando, como nosotros estamos viendo el tema de reforma constitucional, que es el tema madre, tras el análisis del artículo 30 tenemos que ver si la reforma a través de un caso, que es el caso, no me acuerdo el nombre, che, que era de unos trabajadores que tomaron una fábrica en la década del 50, que apelaban justamente el derecho Caso, a huelga. ¿Cómo? acá hay un caso Guerrero, Juana Soria con bodegas y viñedos No, ese es otro. Pulenta. Algo Ese, así. Pulenta Hermanos, ese caso. ¿Sí? Pulenta Hermanos es una fábrica que fue tomada por trabajadores, la habían echado. Ellos alegaban que que tenía el derecho constitucional a huelga, porque la reforma de la Constitución así lo hacía en 1957. Y la empresa alegaba que todavía no había entrado en vigencia la reforma de la Constitución, por lo tanto podían hacer uso de ese poder que hicieron para echar a los empleados. De eso más o menos se trata el caso, y ver la cuestión de fondo significa si, o sea, el contenido de la reforma. En cambio, la cuestión de forma significa si se cumplen los pasos constitucionales para reformar. Entonces, la Corte lo que hace es, dice, voy al mensaje directo antes de leer el caso, que la Corte no puede controlar el contenido de la reforma, porque no está por encima de la Convención Constituyente. Lo que puede controlar es que se cumplan los pasos constitucionales para la reforma. O sea, la cuestión es de forma, no de fondo. Ujú. ¿Entendés? Por ahí pasan esos mensajes de estos casos. Vamos a comenzar a leer. Bueno, después te nombro los casos que tiene y te leo lo anterior, Dale. que los casos que tengo acá. Caso Ríos Antonio, Ujú. Río Frisco. después el caso, ujú, caso Fay. Ujú. Del 94, sí, sí. Bueno, sí, esos tres casos tiene para, acá arriba decía declaración de la necesidad de reforma, y ahí tiene esos tres casos. Bien. Bueno, vamos, te cuento, nosotros estamos dando reforma a la Constitución. Y esos casos Ujú. se presentan justamente por cuestiones de la reforma de la Constitución. El Pulenta Hermanos tiene que ver con la reforma de 1957, el caso Fay con la reforma del 94. Y Ríos Antonio, esa es la Constitución de Corrientes, que te digo, la reforma de Corrientes, si mal no recuerdo que era Río Frisco, Ah, ahora corregime, que tiene que ver justamente a ver si la reforma se hizo bien, si la Corte puede controlar lo que se reformó, el contenido o solamente las formas, de eso se trata. ¿Mm? Vamos a leer bien. alguno de ellos o Te alguno. A ver, leo lo que tengo acá. dale. El poder constituyente derivado encuentra su norma de base en el artículo 30 de la Constitución. Bien, vamos a recordar qué era Ah, el poder constituyente derivado. poder constituyente, ajá, el poder constituyente derivado. Tenemos poder constituyente originario y derivado, que es la doctrina de Villar Campos. ¿Qué es el derivado? Ay, no me acuerdo. El poder constituyente para reformar la Constitución. Bien, ese es el derivado. El derivado, El poder para reformar la Constitución. En cambio, el originario fue el poder que se utilizó para hacer la Constitución la primera vez. ajá, sí, sí, ahora sí. Villar Campos dice que hay originario una sola vez, derivado cada vez que se va a reformar la Constitución. Bueno, entonces, encuentra su límite en el artículo 30 porque el artículo 30 te dice cómo debe ser reformada la Constitución, no puede reformar como vos quieras, Ujú. eso es lo que significa. Sí. Ajá, encuentra su norma de base en el artículo 30 de la Constitución. Aunque después de la reforma constitucional de 1994, el artículo 30 subsiste en el texto de la Constitución sin modificación alguna. Sabemos que parte de la doctrina ha puesto en duda la rigidez de la Constitución. Ver capítulo 2 dice 31 al 33. Ujú. O sea,
Eso es lo que estuvimos dando de la doctrina de la reforma, si es poder originario cuando cada vez que se reforma o originario derivado, eso nomás. Ajá. Bueno, ello se debe a que hay otra cláusula constitucional, hay otras cláusulas constitucionales muy abiertas que quieren su desarrollo y precisión a través de leyes, las que según ciertas interpretaciones mostrarían que el Congreso comparte alguna porción o dosis de poder constituyente o que la recibió por delegación de la Convención Reformadora de 1994. B. Hay también algún sin formar parte de la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional que amplían el plexo de derechos de la Constitución y ello, más la posibilidad de que otros tratados también adquieran nivel Bien, constitucional ¿qué después de significa la todo esto que reforma. estás leyendo? Es una base de Eh, introducción. Acá hablaba de que Es toda una introducción, en realidad claro, no hay sí, nada nuevo. Fíjate si podemos saltear al meollo de la cuestión, a ver bien. si hay algún titulito ahí. Ahí está hablando de la doctrina de la Eh, reforma, si, cómo se ejerce sí. el poder, si originario, originario derivado. Después dice requisitos formales y contenidos Eso, pétreos. eso mismo. Acuérdate que nuestra Eso, constitución, en la clasificación, es una constitución rígida con contenidos eh, pétreos. Esa es la doctrina de Villar Campos. Rígida porque tiene una forma especial para modificarla, no se reforma con la sanción de las leyes, así como se sancionan las leyes, sino algo especial, que es el artículo 30, un procedimiento especial. Y es con contenido pétreo porque Villar Campos entiende justamente que al ser un poder constituyente originario y derivado, el derivado para reformar puede reformar todo menos una parte, que es lo que él llama contenidos pétreos, ¿sí? Que tienen que estar en la parte dogmática, como el artículo 1, la forma de gobierno, la forma de Estado. Por eso tienen contenidos pétreos. Si, fíjate, si tuviéramos la visión de Elisa Carrió de que el poder constituyente siempre es originario, no existiría contenido pétreo porque si es originario podemos reformar cualquier cosa. De hecho, la Constitución dice en el artículo 30, comienza diciendo que esta Constitución puede ser reformada en todo o en cualquiera de sus partes. ¿No? ujú, Bueno, bien. Pétreos, ¿qué significaba la palabra pétreo? La pétreo que no se palabra puede pétreo. reformar. Que hay contenidos que no se puede reformar. Piedra, digamos, petro. Bien. Em, bueno, el artículo 30 consagra la rigidez tanto por el procedimiento de reforma como por el órgano especial que habilita para realizarla. Ujú. Dado el tipo escrito y rígido de la Constitución formal, su revisión debe efectuarse, perdón, mediante un procedimiento especial que es distinto al de la legislación ordinaria. Claro, ¿por qué? Porque las leyes se sancionan de una forma, en cambio la Constitución se reforma por un procedimiento especial. Por eso nuestra Constitución es rígida, porque tiene un método rígido para reformar. Después dice, la rigidez de la Constitución argentina se acentúa porque el mecanismo de reforma no solo difiere del legislativo común, Uy, sino que además está dirigido al establecimiento de una convención especial para realizarla, claro, no órgano cualquiera diferente. puede reformar, sino cómo se reforma la Constitución. Intervención del órgano legislativo, que es la que declara la reforma con una ley especial con un quórum de 2/3, ¿no? Y ahí están los contenidos de la reforma. Por eso el Pacto de Olivos fue un pacto que se hizo entre los dos partidos más grandes, presididos por Alfonsín y Menem, para ponerse de acuerdo para que los núcleos de coincidencia para que salga la ley de necesidad de reforma rápido, ¿no? Y no debatan mucho. Bueno, entonces tiene que intervención del órgano legislativo, el primer paso.
que sanciona la ley de necesidad de reforma. Luego, intervención del órgano pueblo, el que elige los convencionales. Y por último, intervención del órgano convención, que es la que reforma la Constitución. Eso ya habíamos visto, eso está en el artículo 30, ¿no? Ujú. Sí, igual sigo tomando nota para acordarme cuando lea. Em, lo que debemos decidir es si también la Constitución pone límites a la reforma en cuanto a la materia o al contenido susceptible de revisión. Ello se vincula con los contenidos pétreos. Provisoriamente respondemos afirmativamente. Ujú. Siga. Dice, eh, con la primera caracterización de requisitos formales y materiales, obtenemos la afirmación de que el poder constituyente derivado tiene límites de derecho positivo, unos en cuanto a procedimiento, otros en cuanto a la materia. Los límites al poder constituyente derivado están dirigidos al Congreso en la etapa de iniciativa o declaración de la necesidad de reforma, a la Convención en la etapa de revisión y a ambos así el quórum de votos para declarar la necesidad de la reforma limita al Congreso. El temario de puntos que el Congreso declara necesitados de reforma limita a la Convención y los contenidos pétreos limitan tanto al Congreso como a la Convención. Bien, ¿qué significa eso? Vamos. O sea que como que cualquiera, o sea, ahí dice, digamos, cuáles son los límites de cada, quién limita a quién, digamos, pero igual yo la parte que dice, a ver, dice el temario de punto, el Congreso declara. La convención, ¿quiénes serían? La convención es la reunión de convencionales elegidos por el pueblo para reformar la Constitución. Ujú, La convención es el órgano reformador de la Constitución. ujú, la convención. Igual acá está todo, está, porque toda la hora me dice B, pero no entiendo. Los límites al poder constituyente derivado están dirigidos, B dice, al Congreso. Bien. ¿Por qué al Congreso? Porque dice, esta Constitución puede ser reformada en todo en cualquiera de sus partes, pero no tendrá lugar sino a través de una convención, después de una ley de necesidad de reforma con el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso. O sea, el Congreso no puede sancionar Ujú, la ley como quiere. Tiene que tener un quórum de dos tercios. El primer límite es Mira, ¿cómo se reforma la Constitución? ujú, Tres pasos, o sea, tres órganos. Congreso de la Nación, pueblo y convención. El artículo 30 le da límites a cada uno. Le dice al Congreso, vos tenés que sancionar una ley de necesidad de reforma, que es una ley especial, dice la doctrina, y la norma del artículo 30 dice, con el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso. O sea, le exige un quórum de las dos terceras partes. No puede votar como quiera el Congreso. ¿Mm? Ahí ya está el primer límite. ujú, Dos, luego se eligen los convencionales para una convención, o sea que la convención es elegida democráticamente, no puede ser a dedo. Tres, ujú, los convencionales van a debatir la reforma una vez elegido y reunido, ¿no? Esos son los tres ujú, pasos. Entonces, el artículo 30 dice cómo debe ser reformada la Constitución y le pone límites al Poder Legislativo diciéndole, tiene que ser así, dos terceras partes de los miembros, ¿entendés? bien, bien. Eh, la existencia de límites conduce a sostener que cuando una reforma se lleva a cabo sin respetarlos, sea porque en el procedimiento no se atiene a las formas preestablecidas, sea porque en cuanto a las materias viola los contenidos pétreos,
la enmienda constitucional es inválida o inconstitucional. O sea Bien, que cuando no cumple los requisitos anteriores, si no cumple los requisitos anteriores, la reforma constitucional es la reforma de la Constitución es inconstitucional. Dame un segundo. ¿Cómo te fue la otra vez? Bien. ¿Te fue bien? El tema entre pasó del lunes. Ya está llegando la enfermera. Bueno, entonces, estamos dando, primero tenés que saber qué estás dando, los límites que le pone el artículo 30 a los que participan en el proceso de reforma de la Constitución. El primero que participa, el Poder Legislativo, el segundo, el pueblo, el tercero, la convención que se forma al efecto. ¿Bien? Seguimos dando todavía el tema de reforma de la Constitución. Seguimos. bueno, dicen, hoy también hemos de dejar establecido que los tratados internacionales incorporados a nuestro derecho interno, muchos de los cuales tienen jerarquía constitucional, imponen un límite heterónomo, externo y colateral al poder constituyente derivado. ¿Qué significa eso? Que los tratados internacionales, a ser parte de las normas que hay que cumplir, si reformamos la Constitución para poner, por ejemplo, la pena de muerte, ¿sí? Eh, Claro, eso va y están, choca contra los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, hay un límite externo heterónomo porque es distinto a la legislación argentina, heterodistinto, ¿m? Que es el mm. derecho internacional. Hoy hablaban del derecho natural. ¿Cuál era el derecho natural o Una la cosa pena es el natural? derecho natural y otra cosa es los derechos naturales. El derecho natural, como el derecho, como la norma, ¿eh? Es la O norma la que o existe, pena natural, no me acuerdo cómo. es la norma que existe por encima de la norma humana, que según la época, el momento histórico, son las normas que vienen de Dios, las normas que están que se hacen uso a través de la razón, que ya existen. O sea, son normas superiores y que las legislaciones no tienen que ir contra esas normas. Y esas normas naturales protegen los derechos naturales del hombre. Ahí está la palabra derecho como derecho natural como norma y derechos naturales. No, en el caso, Sí, porque estaba viendo el caso del nene que se quedó, que el padre se olvidó del nene en el vehículo y el sí, nene murió, digamos, y claro. que, Bueno, ¿no viste eso? sí, hay varios casos de eso, pero creo que vos me comentaste la última vez un ejemplo de eso, ¿no? ¿O no eras vos? No, 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 hoy vi en las noticias por eso del nene que, no sé, el padre se bajó a jugar creo que era eso, que se bajó al casino o algo así, que pensó que la madre lo llevó al nene, la madre pensó que, o sea, la madre sí sabía que el padre lo llevó, pero el padre pensaba que fue con la madre y el nene estaba en el vehículo atrás. Ajá, bien. Y Bueno, bueno, y murió, debe ser por asfixia, calor, qué sé yo, no ¿y cómo sé. relacionás con lo que estamos dando? ¿Cuál es el punto? No, te quiero preguntar cuál es el derecho ese, que no sabía. El- Creo que decía que, o sea, que lo condenaban, pero teniendo en cuenta el derecho. O sea, es como que no iba a ir preso, ¿entendés? a ver, lo juzgan, vamos a separarlos tanto, lo juzgan con el derecho penal. Y si tenemos que Sí. encontrar la relación de la palabra natural, o sea, derecho natural, ahí es donde pregunto a ver qué tiene que ver, digamos, quizás que le está hablando que la pena sufrida por la muerte del hijo, culposamente, ya basta para encima meterlo preso, ¿entendés? ¿No? Como, Ah, bien, eso porque hay, era. hay Sí, algo casos de eso, así. digamos, que no le dan la Ujú. pena o que le meten en prisión preventiva, qué sé yo, y después
hacen un juicio Porque rápido y no le como dan que pena por eso. la culpa no se la saca a nadie igual, o sea, Claro, fue un homicidio culposo, ¿no? Culpa. sí, Pero hay jurisprudencia, basta jurisprudencia así, de que la pena recibida en realidad no le ponen una pena del Código Penal porque ya se considera que ha sufrido, digamos, por la propia muerte del hijo. Obviamente eso es cuando es claro. culposo, no cuando es doloso. Cuando es doloso no, porque Ujú. él tuvo la intención de matarlo, pero acá fue sin querer seguramente. Bueno, ahí podemos encontrar un punto con el derecho natural, ¿no? Pero no sé bien por dónde va la mano. No, sí, eso nada más decía en la noticia, que no sabía yo a qué se referían, pero ahora que vos decís, me imagino que sí es eso. Bueno, ¿qué más? Em, a ver, ¿dónde quedé? Bueno, era del extremo colateral al poder constituyente derivado que decía que le pone límites por la incorporación de los derechos de los tratados incorporados, tratados internacionales. Bueno, Entonces, los límites para la reforma a la Constitución son los que están en el artículo 30 los y tratados los internacionales. tratados internacionales de Ujú, derechos humanos. ujú. Conforme a nuestro derecho vigente a través del derecho judicial, no hay control judicial de constitucionalidad de la reforma, porque la jurisprudencia de nuestra Corte tiene establecido que se trata de una cuestión política, no judiciable. Esa parte que leíste es lo importante de esto. ¿Eh? Mm, Te mando otro link porque me voy a cambiar de dispositivo. Bueno.